Ahí estamos. Ahí está. Bien, entonces el tema es COVID y vacunas en niños resolviendo dudas. Voy a llegar al final en niños, pero obviamente cuando estamos pensando en cuidar a los niños, porque el concepto es cuidar al niño, tenemos que ir a través incluso de nosotros, que la vacunación es como en un avión. Cuando ustedes están viajando en un avión, lo primero es que se les pide a ustedes que se coloquen ustedes la mascarilla y luego se la colocan al niño, no es al revés. Eso tiene un sentido. Porque si ustedes no se colocan primero la mascarilla, ¿quién va a ayudar al niño si en dado caso se desfallecen por cambio de presión? Pues con las vacunas es exactamente lo mismo, ese es el principio que vamos a ir. Ustedes son los primeros que van a tener acceso a la vacuna. Para cuidar a sus niños, desde la perspectiva de la vacuna, ustedes primero son los que tienen que estar tomando la vacuna y después podemos empezar a hablar acerca de eso. Bien, entonces, rápidamente, voy a explicar el contexto de la vacunación contra el COVID-19 a nivel global en Guatemala, definir qué es una vacuna, qué tipo de vacuna tenemos, su eficacia y efectividad, especialmente por la variante Delta que existe, la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, uso de la vacuna embarazada, el estado de la situación de combinación de vacunas contra el COVID-19 y obviamente pues el tema principal que tenemos con niños. Rápidamente tenemos que entender que este tema de las vacunas no viene a raíz de una situación muy particular que estamos teniendo nosotros a nivel global. El aspecto global que se está viviendo es que estamos ante un COVID-19, pero este no ha sido específicamente la situación única de una pandemia en la historia. Tenemos hace 100 años una similar, que fue específicamente la influenza española, con, digamos, entendiéndose una estimación de mortalidad de cerca de 50 millones de personas. Nosotros todavía vamos por 4 millones, pero van contando hasta donde lo tenemos actualmente en registros. Aunque no habíamos visto algo similar en los últimos 100 años, sí habían existido otras pandemias similares como el SARS en el 2002-2003, la influenza porcina en el 2009-2010, el MERS que es en el 2012 y el ébola en el 2014. Pero la cantidad de personas afectadas no había sido mucha. Si vemos específicamente los números, este no es el más reciente, pero la idea es que tengamos una idea global. Esto fue del 22/7. Alrededor del mundo hay cerca de 192 millones de casos ya documentados en cuanto a contagios por COVID-19. Estos han muerto cerca de 4.1 millones de personas y, este es el dato más importante, ahora se reporta el número de dosis que se están administrando y hay cerca de 3.7 billones de dosis que se han realizado. Es increíble la cantidad. Ahora, dentro de la cantidad, si ustedes observan, China, solo China, ha distribuido cerca de 1.5 billones de dosis. Y de ahí los otros 10 países. Eso les da una idea de, digamos, el rezago que existe. Cuando vemos un dato como Guatemala, vamos a ver el más reciente, pero para el momento de esa fecha, era cerca de 1.4 millones de dosis que se estaban dando acá en Guatemala, como el 1% de lo que China estaba ya administrando. Entonces, eso nos hace entender las siguientes cifras, que de la población mundial, de esos 3.79 billones de dosis que se han administrado, 26.9% de la población ha recibido al menos una dosis en el mundo. 13.4% de la población está completamente vacunada. Y todos los días se están administrando cerca de 29.08 millones de dosis. Y se estima que en países como Guatemala, de bajos ingresos, solo el 1% ha logrado la vacunación. Y esto es lo alarmante, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de vacunación lo que queremos y necesitamos es ampliar la cobertura. En el caso de Guatemala, en este momento, no es un secreto saber de que estamos en una crisis que nos tiene actualmente con esta cantidad de casos confirmados en un solo día. Básicamente una quinta parte, un poquito más de una quinta parte de las personas salen positivas. Hemos aumentado el número de tamizajes, así ha aumentado el número de casos, así también ha aumentado el número de fallecidos, por lo menos con los datos registrados que tenemos actualmente. Y bueno, casi llegamos ahorita a las 2 millones de dosis administradas. Los anteriores eran datos de unos días anteriores, del 22, ya para el 28, con 6 días de diferencia, casi llegamos a los 2 millones, con cerca de 315,000 personas que han sido vacunadas totalmente y personas vacunadas con primera dosis 1.5 millones de personas. Ahora, cuando nosotros hacemos la comparación de nuestra vacunación con Centroamérica,
porque realmente es lo que uno hace, tratar de ver cómo pasa. Es interesante ver que la que más ha avanzado, casi todos piensan que es Costa Rica, que sí es República Dominicana con cerca de 5 millones de dosis. Le sigue El Salvador, en segundo lugar, está Costa Rica en tercer lugar. En cuarto lugar está Panamá, nosotros estamos en quinto, y atrás de nosotros está Honduras, Nicaragua y Belice por la cantidad de personas que tiene. O sea, como se puede observar, existen definitivamente, es increíble, Guatemala teniendo la capacidad que tiene la macroeconomía más fuerte del sistema, es muy rezagado a su capacidad en cuanto a las cosas que sabemos están existiendo dentro de las llamemos, limitaciones que han tenido que trabajar actualmente el sistema de salud con las pocas vacunas que han tenido disponibilidad. Por el otro lado, hay aspectos muy importantes como el hecho de la población que actualmente ha sido vacunada. La gran proporción, donde hay una mayor proporción que se puede observar por el color verde más fuerte, interesantemente se encuentran dos países, Chile y Uruguay en específico, son dos de los lugares que han tenido más, le estoy poniendo yo Chiles, Uruguay, en sí los dos lugares que han tenido mayor cantidad de vacunación. E interesantemente, cuando ustedes notan las políticas en relación a vacunación en esos países, los lugares como Uruguay particularmente, y los lugares que han tenido mayor cantidad de éxito en la población que está siendo, digamos, vacunada, Israel dentro de ellas, vemos acá, ¿verdad? Exactamente, si vemos los verdes que se observan acá y estos verdes, mucho tiene que ver con que se haya abierto a arriba de 18 años la vacunación, sin andar poniendo como está sucediendo aquí en Guatemala, que dicen que tienen que ser comorbilidades, ¿no? O sea, en realidad, uno de los grandes problemas que tenemos, y yo he tratado de abogar lo más posible, es que ya debería abrirse la vacunación en este momento, y voy a explicarles en un momento, arriba de 18 años, sin ninguna restricción. Que el que tenga 18 años y quiera vacunarse, se vacune, que eso va a garantizar que se logre ampliar la cobertura de personas que quieran y deseen ser vacunadas. Entonces, ¿qué vacunas son las que más se están dando? Bueno, miren, pues en el caso de Chile y en el caso de Uruguay, que tienen 61.4% y 60.7%, la ventaja que ellos tuvieron, entre comillas, es que China les proveyó de Sinovac, que es una de las vacunas. Igual pasa, esto fue en Chile y en Uruguay también, si se dan cuenta, era Sinovac. O sea, la clave en una buena cobertura, alcanzar una buena cobertura, estaba específicamente en la provisión de vacunas. Luego, en menor cuantía, se está dando Oxford AstraZeneca y Pfizer también. Lo mismo pasó en este caso con Chile, donde es Oxford AstraZeneca y Pfizer BioNTech. Pero la clave de un buen lugar siempre ha sido la provisión apropiada de vacunas. Por el otro lado, por más de que uno quiera tener vacunas, sabíamos desde el año pasado que al menos, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, 30% de la población no se iba a querer vacunar. Y en efecto, los estudios más recientes, por ejemplo, esto publicado el 13 de julio, hace unos días, habla que solo Estados Unidos tiene 30 personas que claramente no se quieren vacunar, 30% de las personas. Y luego hay 8.3 que dicen que tal vez sí, 8.7 que tal vez es que lo más probable es que sí se vayan a vacunar, pero no están totalmente seguros. Y luego está Francia, en primer lugar, que también maneja un porcentaje muy importante, que es 31% de personas que no se quieren vacunar. Y por esa razón es que Macron inmediatamente puso esta política de que el que no se quiera vacunar va a tener que quedarse en casa, ¿verdad? Y el que se quiera vacunar, digamos, va a poder salir así. Entonces es un tipo de política muy fuerte. España, que es lo más que se acerca a Italia, pues anda con una menos cantidad de personas, pero hay muchos indecisos también. Y esos sí, problemas son precisamente los que en un momento dado generan aspectos relacionados a las diferencias de vacunación. Y en Guatemala, para que ustedes tengan una idea, nosotros en la capital es donde tenemos más personas vacunadas, quizás le siguen Quetzaltenango, una buena parte. El problema es que los mayores casos están en Huehuetenango, están en San Marcos en un momento dado. Las que más están vacunando son las mujeres, como puede verse acá. Esas son las campeonas en cuanto a vacunación.
Por el otro lado, pues debido en este momento, por el momento todavía sigue siendo AstraZeneca la que más se ha provisto, le sigue Moderna, le sigue Sputnik y Moderna casi a la par, pero obviamente Moderna por la cantidad de dosis que se recibieron, pues va a haber suficiente. Recuerden que estos datos oficiales no toman en cuenta a un grupo que ha viajado a Estados Unidos y México para administrarse Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca e incluso CanSino, que es una de las versiones de dosis única que maneja China con vector viral. Y esto lo voy a traer de colación después en uno de los temas que tenemos sobre vacunas. Ahora, en Guatemala se estima que a la fecha han llegado aproximadamente 6.5 millones de dosis para vacunar contra el COVID-19 en Guatemala y se estima que 9 de cada 10 dosis han sido donadas. Luego, la gestión de compras se está haciendo a través del mecanismo COVAX, sigue ese mecanismo, y la Federación Rusa sigue ese mecanismo. O sea, esos mecanismos no han sido abandonados. Renegociados tal vez sí, pero no abandonados, y no es aconsejable que los dejen hasta tener una provisión asegurada de otros proveedores para la población guatemalteca. Ahora, las fases originales eran 4, y en teoría estamos nosotros en la fase 2, pero realmente esto ha sido un relajo. Prácticamente ha habido un desorden total, esto todo el mundo lo sabe, y eso se ha podido observar, de que hay grupos que están siendo vacunados actualmente, que no debieron ser vacunados. Voy a poner un ejemplo, las embarazadas están en la fase 2, y para la fecha hay embarazadas que no están siendo vacunadas. Yo creo que este es un gran problema, y he tratado de hacer eco al hecho de que nosotros en este momento tenemos suficientes dosis y de hecho alternativas bastante buenas para mujeres embarazadas, por el nivel de seguridad, en este caso, para empezarlas a cubrir. Sin embargo, se han estado cubriendo otros grupos poblacionales, los cuales no estaban originalmente en esas, como ustedes vieron, maestros, como vieron policías, como vieron militares, que no cuestiono ese aspecto. Incluso trabajadores del ICS y del Ministerio de Salud empezaron a ser vacunados mucho antes de otros grupos que habían sido colocados como prioritarios. Y repito, dentro de la fase 4, no le crean esto, es donde estaban los niños, según esto, según este plan original. Nosotros recibimos actualizaciones de ese plan no ha cambiado, en teoría va a una fase. Yo les insisto, creo que debería ser básicamente arriba de 18 años de edad, y lo siguiente es arriba de los 12 años de edad, cuando tengamos acceso a la vacuna apropiada para niños, y no estar con estas fases que ha sido realmente un desorden. Pero la vacunación es definitivamente uno de los más grandes logros de salud pública del mundo. Está en el número 1 desde el siglo pasado. Y tenemos que entender que hay un concepto básico de la vacuna, y es que la vacuna lo que hace es estimular la producción de anticuerpos, o sea, estos mecanismos de defensa, estos soldados que prácticamente nos dan inmunidad frente a una o más enfermedades, usualmente contagiosas. Básicamente, una vacuna se va a preparar a través del agente causante de la enfermedad, o vamos a utilizar uno de sus productos o un sustituto sintético para que actúe como que tuviéramos el contacto con la infección o el agente infectante, pero sin inducir la enfermedad. Y ese es un gran problema que la gente en Guatemala tiene. Es decir, dice, me están poniendo el virus. No, en Guatemala en este momento no hay ninguna sola vacuna que tenga que ver con el virus en sí, sino lo que tenemos son básicamente productos que se logran hacer por diferentes maneras, o agentes que llevan los productos virales pero que no enferman, sino que son agentes virales que pueden llevar en un momento dado para poder recibir la vacuna. Por eso, si uno ve un esquema, esto sería el organismo causante de la enfermedad, que este podría ser muy bien el coronavirus, y básicamente lo que hace la vacuna es, al ingresar a la célula, va a hacer solo la parte de la espiga, y esto es lo que va a circular en la sangre. O sea, no es todo el virus, es solo esa partecita que anda y que va a estimular, va a ser reconocida por los soldados que se encargan de defender, y prácticamente va a generar una reacción que vamos a ver que simula la acción ante el agente que usualmente enfermaría, sin exponernos a la gente, básicamente. O sea, no enfermamos. Lo que hacemos es estimular el sistema inmunológico, para estar recibiendo una protección. Básicamente, la vacuna ha servido para prevenir muchas enfermedades que son infecciosas y que son peligrosas. Y es algo sencillo y es muy eficaz.
Nosotros tenemos básicamente dos maneras de generar esta inmunidad o defensa. O lo hacemos de una manera innata o lo hacemos de una manera adaptativa. Adaptativa es como lo estamos haciendo porque o nos enferma un contagio o nos enferma un contagio u obtenemos a través de la vacunación la defensa. El punto aquí es que voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Teníamos el coronavirus, ¿ya? Y el coronavirus estaba infectando a gente antes de que existiera la vacuna, a un montón. Digamos, en un día, fácilmente infectaba a cerca de 70,000 personas. Cuando no había vacuna, tenía lo único. Pero luego vino nuestra amiga la vacuna. Y entonces, con la vacuna, lo que empezaron a hacer fue lograr que en un día se vacunaran en Estados Unidos, por ejemplo, cerca de 3 a 4 millones de personas. Entonces, el truco era que en esta carrera coronavirus, vacuna contra el coronavirus, logramos generar inmunidad a través de más personas en un solo día que lo que lograba el virus infectar en un solo día. Entonces, el punto principal era ganar esto. Esta es la carrera, esto es lo que estamos tratando de hacer a nivel de país y global. Pero para lograr hacer esto, necesitamos que la gente se vacune y eso es muy, muy importante. Si no lo hacemos, este virus va a seguir creciendo y empieza a hacer mutaciones. Se vuelve peor. Empieza a tener más variantes que logran en un momento dado cambiar rápidamente y a esta vacuna ya no nos sirve mucho. Esa es la carrera que estamos haciendo ahorita. ¿Cuándo sabemos que una vacuna es ideal? Pues cuando tenemos una efectividad después de 1 o 2 dosis, no 3 dosis. Escuchen esto, esta es la vacuna ideal, es 1 o 2 dosis. Cuando protege a población mayor de 65 años, efectivamente, y otras comorbilidades, que la acción protectora es al menos 6 meses, es segura, o sea, los efectos adversos son mínimos. Entendamos que los efectos adversos son mínimos, no que no existan, porque una vacuna es imposible en medicina que algo que utilicemos no vaya a tener sus efectos adversos y que además sea accesible a la mayoría de la población. Lo que pasa es que la gran mayoría de gente le tiene duda a estas vacunas porque sí, en realidad llevaba 10 años desarrollando una vacuna. Y de hecho, algunas que han pasado más tiempo. Y esta se desarrolló en un año. Esa es la realidad. Pero por el volumen de enfermos que hay, hemos tenido suficiente población como para poder ir estudiando y en poco tiempo poder, digamos, reclutar bastantes personas. Y además, el desarrollo de las vacunas han, digamos, incorporado conocimientos bioinformáticos, otras herramientas que no existían en el siglo pasado, ni siquiera en la década pasada. Ahora, aquí hay algunos aspectos clave que yo sí quiero que por favor recordemos cuando hablemos ya de las vacunas. Uno es la eficacia, otro es la seguridad y otro es la conveniencia. Cuando yo hablo de eficacia, es el grado de buen funcionamiento de un tratamiento en un ensayo clínico o estudio de laboratorio. La seguridad, el beneficio sea mayor que el riesgo. Fíjense que no es que sean cero riesgos, sino que sea más el beneficio que el riesgo de alcanzar el objetivo terapéutico. Y es conveniente si existen contraindicaciones con esa vacuna, si es factible su distribución. Tenemos diferentes tipos o plataformas de vacuna. Miren, pues las que existen en el ambiente, las más usuales para nosotros es las que tenemos, digamos, el virus fraccionado, es esta que se ve acá, que son a base de ácidos nucleicos, y la otra es vacunas basadas en vectores, también por virus fraccionado. Más recientemente hay una que se llama Novavax, que esa estoy esperando ver el resultado, que es de proteínas, pero todavía no está en Guatemala, ni siquiera en el mundo. Es basada en subunidades de proteínas. Y luego vacunas de virus inactivados o atenuados, esas no tenemos en Guatemala, estas tienen mucho que ver con las chinas. Entonces, en la actualidad, esta y esta son básicamente las dos que más nos estamos utilizando. En cuanto a la eficacia, recuérdense, es alcanzar el objetivo. Esto es, ¿qué objetivo? Primero, que no nos enfermemos. No está diciendo que nadie se va a enfermar, solo dice que por lo menos un 95%. Pfizer-BioNTech no se enfermaría, Moderna 94.5%, Sputnik 91.6%, Novavax, la que les decía 89%, AstraZeneca 70%, Janssen 66% y Sinovac 50%. Janssen es esta Johnson & Johnson. Bueno, comparativamente, cada una de las vacunas
y todas las que nosotros tenemos en Guatemala, ninguna es de dosis única. Ninguna, mucho menos, es de 3 dosis. Y eso es muy importante. Aquí, si yo recibo Moderna, tengo que tener las 2 dosis de Moderna. Si recibo Oxford AstraZeneca, las 2 dosis de Oxford AstraZeneca. Si recibo Sputnik, es exactamente para alcanzar las efectividades que estamos observando acá, eficacias que estamos observando acá. Eso es muy importante, la efectividad, pero ya estaba confundido. Ahora hay un tema que es, ahora es posible ya establecer lo que se llama efectividad. Y efectividad es alcanzar el objetivo, pero en las condiciones de usuales de la vida, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es ya lo que vemos en el campo. Y se vio que AstraZeneca, esto lo publicó precisamente el Sistema de Salud Pública de Inglaterra, que AstraZeneca alcanzó incluso un 90% de efectividad en el campo, lo cual es bastante bueno. O sea, no es el 70% que pensábamos, es mucho más. Entonces, casi por 2 puntos equipara al Sputnik, también equipara digamos, a Moderna. Si ustedes quieren saber, efectividad realmente yes, digamos, mira, tenemos entonces que AstraZeneca ha llegado a un 90%, esto es ya en las condiciones de uso. Sputnik, aunque no hay estudios todavía que lo dicen, pero muy preliminarmente se sabe que ha llegado a 97% para prevenir enfermedades, es la enfermedad. Más recientemente, Moderna, en un estudio de Estados Unidos, 98% de efectividad, y Pfizer estableció cerca del 97% de efectividad. Ya en la efectividad fue más Moderna que Pfizer en las condiciones de uso para prevenir. Lo que es hospitalizaciones, lo que es mortalidad, prácticamente es el 99% en todas en cuanto a hospitalizaciones. Así que no estamos mal arriba de 90. Y esto se los voy a explicar en un momento dado por qué es importante. Ahora vienen las variantes. El problema ahorita es que ya sabemos que tenemos la variante alfa en Guatemala, beta en Guatemala, gamma en Guatemala. La que no oficialmente hemos recibido es esta, la delta. Esta no oficialmente no se ha visto, pero por las condiciones clínicas creemos que existe en Guatemala. La otra que ya se ha probado es Epsilon, que está en Guatemala, la Iota, que es otra. Y a la que le estamos pensando, cuidando mucho, esta Lambda, que fue en Perú, es una de las que estamos así con el ojo, listo, ahí echándole el ojo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos con el tema ahorita de que esta podría estar viniendo a Guatemala. Esa variante Delta, lo que se ha hecho es que hace menos efectiva las vacunas. La efectividad que yo les dije, baja en cualquiera con esto. Y especialmente baja si yo solo tengo una dosis. Y, cuidado, la variante Delta, estamos hablando que solo en Estados Unidos ya ocupa el 83% de la variante. Es la variante más, digamos, ampliamente detectada en el sistema de vigilancia en Estados Unidos. Ahí pueden ver, en cuanto a Sputnik, veo que con la variante Delta tiene 90%, o sea, bajó del 92 al 90, se redujo 2 puntos, aunque la efectividad, como les dije, sigue siendo 97%. Y en relación a la seguridad, disculpen que esté en inglés, pues uno de los mayores aspectos que tiene que ver con la seguridad siempre es esta palabra safety en inglés, que significa seguridad. La gente no se quiere poner una vacuna, no tanto porque sea efectiva o eficaz, sino qué tan segura puede ser. Primero es que la gente tiene miedo por la reactogenicidad. O sea, esto es muy importante, ¿verdad? Reactogenicidad que tiene una vacuna. Estamos hablando de las reacciones que va a tener una persona cuando se la coloca. Astenia, escalofríos, dolor de la zona de vacunación, dolor de cabeza, cefalea, fatiga, fiebre, náuseas y dolor muscular. Se encuentran de estos problemas. Si vamos más específicamente con las que tenemos, digamos, Moderna, que es en Guatemala, AstraZeneca, las personas que se colocan esta vacuna experimentan más dolores de cabeza, lo experimentan aún más en AstraZeneca. La fiebre es más en Moderna que dolor de cabeza, digamos. Esa es una de las cosas que uno se experimenta. Dolor en la zona de vacunación 16% y dolor muscular. Luego siguen náuseas, malestar, fatiga, escalofríos, linfadenopatía y astenia. Y en el AstraZeneca es fiebre, dolor de la zona de vacunación y dolor muscular. O sea, efectos secundarios hay, pero hay que tener claro algo. O sea, la cantidad de efectos secundarios graves por una vacuna en 25 años de edad
Si lo ponemos en comparación, digamos, yo me puedo morir porque me alcance un rayo, 1 en 1.000.000, y la vacuna es 11 en 1.000.000. Pero si vemos comparativamente, existen 23 personas que van a morir, 23 por 1.000.000 por COVID-19, lo cual ha ido aumentando un poco más con la variante Delta, comparativamente con no ponerse la vacuna. ¿Y quiénes se benefician más? Las personas arriba de 55 años de edad, porque ahí es mucho menor. 4 en 1.000.000, 800 en 1.000.000, y así se mueren un montón. O sea, comparativamente, el que no se ponga la vacuna, pues obviamente va a tener más probabilidades de morir. Y existen, obviamente, más probabilidades de morir por un alcance de un rayo, casi igual que por el efecto secundario de una vacuna. En la actualidad, las vacunas solo tienen, digamos, en el primer campo, que es en mujeres embarazadas, está autorizada básicamente Pfizer, Moderna y Johnson Johnson en Estados Unidos. Pfizer particularmente ha sido autorizada para niños mayores igual a 16 años, pero ya recientemente se ha abierto a 12 años y se coloca después de 21 días. Moderna sigue siendo 18 años y Moderna no se puede usar todavía para mí. 28 días de diferencia. Y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia considera que no se debe desaconsejar la vacunación en mujeres, pero es muy importante que en el caso de las mujeres, para mí, esta es una recomendación, que están embarazadas, están en el primer, segundo, tercer trimestre de embarazo, en el primer trimestre de embarazo no se la colocan. Si están al final casi del segundo o en el tercer trimestre del embarazo, pues es un buen momento para podérsela colocar. Pero en el primer trimestre del embarazo no sabemos los efectos adversos, pero siempre se aconseja que hablen con sus ginecobstetras en relación a este aspecto. No se vacunen sin haber, en un momento dado, las mujeres embarazadas que planean estar embarazadas sin haber apropiadamente consultado con sus ginecobstetras. No hay estudios de la seguridad de la vacuna en ese primer trimestre de embarazo. Yo los he buscado, no los hay, así que no sabemos qué pueda pasar. Y también es muy importante, si yo voy a tomar la vacuna, tampoco es necesario que me realice un test de embarazo. Así que revisen la evidencia junto con su obstetra. Si una persona está en un grupo de riesgo, es mejor que tenga la vacuna, que se infecte. Y si en dado caso quedaron embarazadas, cuando tomaron la primera dosis, la segunda dosis, mi recomendación es que esperen la segunda dosis hasta que finalice su embarazo o término. En cuanto a lactancia materna, no hay consenso, pero en la actualidad, por lo menos en Guatemala, la lactancia materna, incluso han habido estudios que establecen que los anticuerpos pueden irse a través de la leche materna, así que podrían estar utilizando sin ningún problema la lactancia materna para la vacunación. Ahora viene un asunto muy importante. Como ha fundado el tema de que probablemente AstraZeneca ya no esté aquí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, que no cunda el pánico, que realmente no debe cundir. Aquí el tema es, AstraZeneca ya va a ingresar cerca de 250,000 dosis, van a haber para terminar las dosis en AstraZeneca. No se ha fallado nunca en la segunda dosis en ninguna situación, o sea, eso no debería ser un problema. El problema es que mucha gente cree que puede combinar vacunas. Y en realidad, de una vez les digo, ni la OMS ni el Ministerio de Salud han autorizado la combinación de vacunas en Guatemala ni alrededor del mundo. Eso no hay ningún país que pueda decir a nivel mundial, global, eso sucede. El país puede tomar las decisiones de combinar si desea, porque es teóricamente posible hacerlo. Pero yo desaconsejo totalmente cualquier combinación si no ha sido aprobada científica y de una manera regular. Porque si se hace, no me da problema la parte de eficacia o efectividad, me da problema la parte de seguridad de una vacuna. En el caso de combinar vacunas, esto no es un tema nuevo. De hecho, los rusos alcanzaron ese 92% precisamente porque ellos utilizan ese proceso de combinación. Si ven acá, este es un adenovirus 26, que es el primero que se recibe en la vacuna Sputnik, y luego viene el adenovirus número 5. Esto es precisamente como utilizar dos vacunas diferentes, ¿verdad? Y lo que hacen es potenciar, y eso es lo que lograron. Por eso su vacuna es mucho mejor que, digamos, AstraZeneca. Sé que al principio de combinación ya per se existe en Sputnik. Por esa razón es que no es necesario, digamos, combinarla con nada, porque ellos ya tienen y están utilizando ese sistema, y por eso han llegado incluso al 97% de efectividad que hemos visto en relación a Sputnik. Es una vacuna relativamente efectiva, con una efectividad bastante buena. No, pero el problema que tengo ahorita es que se fueron gente de Estados Unidos, por ejemplo, y dijeron,
Bueno, allá me fui en un tour que me dio una semana, y en una semana me pusieron la Johnson. Ahora que supieron que vino Moderna a Guatemala, entonces si quieren poner, mire, me quiero poner la Moderna. Bueno, primero que todo, Johnson fue solamente una dosis, no fue hecha para 2 dosis. En Estados Unidos se desaconseja totalmente, incluso en Estados Unidos, que manejan, digamos, con mucho cuidado, desaconsejan totalmente el uso de Moderna, Pfizer con Johnson Johnson. Totalmente. Hay gente que por preferencia lo puede hacer, pero eso ya lo está haciendo a propio riesgo. El que recibió Johnson se queda con Johnson y tiene que esperar la evidencia porque Johnson está tratando de ver si utiliza un refuerzo, pero no utilizar Moderna, no utilizar Pfizer para nada. En relación a AstraZeneca en Guatemala, que quieren venir y si quieren poner que dicen no voy a tener AstraZeneca, bueno, esperen la AstraZeneca. Pero si no existiera, existe teóricamente la posibilidad de utilizar Moderna, ¿verdad? Pero todavía no está. Esto fue un ensayo muy pequeño. Pfizer no hay, que es la otra que se ha probado. En los estudios, las combinaciones que sí se han probado ya con grandes pacientes es Pfizer, pero Pfizer no hay en Guatemala. Y Pfizer no es igual a Moderna, definitivamente. Vienen de la misma plataforma, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y Moderna, pues prácticamente tenemos suficientes dosis como para poder dar las dos, que se da, como les dije, en 28 días. Y es muy importante entender que cuando tenemos Moderna en 28, son 28 días, no es 3 meses como pasa con Sputnik o como pasa con AstraZeneca, que en esas hay que esperar 3 meses. Aquí, a los 28 días, se tiene que estar recibiendo la segunda dosis. En niños, hay un aspecto muy importante y ahí la OMS ha sido clara en los siguientes pautas. Miren, pues cualquiera que piense en vacunación en niños no puede dejar por un lado la vacunación normal. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el esquema de vacunación usual debe ser una prioridad para los niños. Si no están siguiendo su, digamos, esquema, tienen que retomarlo, tienen que hablar con sus pediatras, porque para poder tener una cobertura apropiada, se los digo como epidemiólogo, nosotros ahorita ya nos preocupa el hecho de que eventualmente vayan los niños. De hecho, los niños, como hablábamos, sí ha aumentado en la cantidad que se infectan, sí ha aumentado en la cantidad que se ponen graves, porque sí, que no voy a hablar mucho de ese aspecto acá, pero vale la pena mencionar que sí es grave. Pero, un secreto entre nosotros, ahorita estamos muy preocupados de ver que puede haber un brote de sarampión, porque se descuidó ese tema. Entonces, todos piensan que estamos enfocados en COVID. En epidemiología no estamos solamente enfocados en eso. De hecho, en el Hospital San Juan de Dios, donde hacemos esta vigilancia epidemiológica, estamos muy de la mano viendo y porque no les voy a decir esto, llegamos al punto, no quiero sonar alarmista, pero es la realidad, que estamos no sabiendo si va a haber un brote, sino cuándo va a salir ese brote de sarampión. Y esto es a nivel mundial, no solo nosotros, porque esto afectó todo lo que era el esquema de vacunación que traían los niños. Entonces, si están pensando en el esquema de vacunación de COVID-19, recuerden en retomar y asegurarse que están en el esquema apropiado de vacunación con sus niños, con todas las vacunas que les corresponden. Y entonces piensen en COVID-19, porque están tanto más riesgo con otras infecciones que ya son prevenibles, mientras que las otras estamos pensando en COVID-19, que eso va avanzando poco a poco. ¿Qué sabemos sobre menores, digamos, la vacunación en menores de 12 años? Pues en la actualidad la única vacuna es Pfizer. Entonces no podemos colocarle ni Johnson Johnson, ni Moderna, ni AstraZeneca, nada de eso. Es arriba de 12 años de edad, se están haciendo estudios de 5 a 11 años de edad y mucho menos se sabe de 6 meses a 5 años, ni siquiera los de 0 a 4 meses todavía estamos muy digamos, en pañales en cuanto a esto, literalmente, hablando de niños. Y desde el punto de vista de que la dosis se está estableciendo, ¿qué cantidad de dosis? No sepan, la vacuna no es que no tenga dosis, de hecho la dosis entre Moderna y Pfizer es diferente, por eso es la diferencia de 21 y 28 días, entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por el otro lado, se están haciendo unos estudios en niños, básicamente para poder determinar, y miren la cantidad de niños que son muchos, son entre 2,000 a 4,000. Los estudios en adultos llegaban a 40, a 30,000 más o menos, ¿verdad? Se está estudiando Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, pero miren, esos 600, Janssen era 660 niños, todavía no está avanzando mucho. Moderna pues ha avanzado bastante, está tratando de llegar a 18, pero recuérdense, esta no está aprobada todavía para niños, sino está para jóvenes, está en 18 años de edad todavía, y AstraZeneca tuvo que detener su estudio
Y si se dan cuenta, esta es una nota del año 27, ya estoy casi por finalizar esta presentación, disculpen que vaya muy rápido porque da tiempo a sus preguntas. Esta es del 27 de julio, ¿no? ¿Sí? Ayer. Y la FDA, que es el agente regulador de Estados Unidos en cuanto a materia, ¿qué está pidiendo? Le pide a Moderna, a Pfizer, que añada más niños a estos estudios de eficacia. Como vieron, no son suficientes. Especialmente, ¿por qué? Por esto. Este es el CDC de Atlanta. Vean la primera que dice, es que el CDC ha recibido más informes de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes después de la vacunación COVID-19. Eso les dice todo. Entonces, el tema aquí es que hay gente que yo he sabido está saliendo, quiere ir a los Estados Unidos, se lo pongo que digo, cuidado con esto. Porque esta alerta se rizó hace poco tiempo y no son pocos niños. Y lo importante es que si alguien se va a poner una vacuna al niño, tenga un buen seguro por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque puede ser una miocarditis, una inflamación del corazón, una pericarditis, una inflamación digamos, el recubrimiento del corazón. O sea, sí está sucediendo, al punto que si ustedes entran a la página del CDC, buscan vacunas sobre CDC, eso es lo primero que les va a decir y que tienen que buscar atención médica. ¿Desaconseja esto el uso de la vacuna? No. Lo que pasa es de que ha sido tan reciente esto que como pasó con las vacunas de AstraZeneca con las mujeres menores de 40 años de edad. No sabíamos que podían causar una trombosis, se llama una trombosis y trombocitopenia inducida por la vacuna o VIP, hasta que pasaron unos cuantos meses con la vacuna. Con los niños tenemos poco tiempo, entonces yo tengo un niño de 12 y 16 años. A mí me encantaría llevarlos a Estados Unidos, más que ahora, y más como hablábamos, Oscar, pues ellos se arriesgan, se han arriesgado conmigo, que estoy en primera línea acá, pero sí estoy decidiendo esperar un poco, para ver un poquito más de tiempo, 1 o 2 meses, para ver cómo va esta situación. Si veo que no es tanto el riesgo, porque la miocarditis y pericarditis es más específicamente con niños en la segunda dosis, niños en segunda dosis. Entonces, quiero tener mucho más cuidado al momento de poderla recomendar. Y como les repito, si ven el CDC de Atlanta, que es el que básicamente yo sigo más, establece que solo Pfizer BioNTech en personas mayores de 12 años recibe este tipo de vacuna. Son 2 inyecciones con 2 semanas después de, y cuando está completamente vacunado, 2 semanas después de la segunda inyección. Y aquí voy a hacer una cuestión más. Hay una situación de la tercera dosis. Pfizer dijo en Estados Unidos se necesita una tercera dosis. Miren, claro, con la variante Delta viene una situación de decir, bueno, vamos a meter una tercera dosis. ¿Por qué ya se dieron cuenta? Que probablemente esta casi efectividad que han reportado no contaba con una Delta, que en esa carrera entre virus y vacunas que les dije está ganando el virus otra vez, porque en Estados Unidos el 50% de la población se ha vacunado, pero el otro 50% no. Existen 2 pandemias allá. Les están diciendo vamos a hacer una tercera dosis, pero Pfizer no está diciendo que tiene que ser una tercera dosis de AstraZeneca o tiene que ustedes recibieron una primera dosis de Pfizer y una segunda dosis de Pfizer, la tercera puede ser de AstraZeneca, Sputnik o Johnson Johnson. No, tiene que ser Pfizer. Yo no sé por qué hay gente que viene y dice, se pone AstraZeneca, se pone las 2 de AstraZeneca y ahora hoy cabal me llamaban y me decían, bueno, es que tienen que irse a colocar, me voy a ir a colocar la Pfizer y me voy a poner las 2 de Pfizer. No, hombre, a eso es riesgoso. ¿Por qué? Porque la persona, recuerden, es el sistema inmune. Cuando yo ya tuve la primera, cuando llamémosle así, estaba virgen, intocado básicamente mi sistema de inmunidad frente al coronavirus, cuando yo le puse la primera dosis, con esa primera, me dio los primeros 60, 70 de posibilidad, si era variante Delta es 33, es más bajo, pero cuando llego a la segunda, me tira, es el refuerzo. Esto no va a hacer que suba más de 95. No sé bajo qué matemática o qué función tiene ahí. La diferencia con Pfizer es que buscan generar nuevas variantes, o sea, nuevos cambios para una tercera dosis que pueda cumplir con una variación que haya existido ante Delta. Y es muy diferente. No porque le están poniendo la misma Pfizer todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema y no venir y salir corriendo, o peor, como la gente que fue a Estados Unidos y que ahora quiere venir y ponerse las 2 de vacuna sin decir absolutamente nada. Podrán engañar a las personas del ministerio, pero no van a engañar a su sistema inmune. Y el problema es que sí puede haber una respuesta autoinmunitaria que, aunque no se ha comprobado, sí, los farmacoepidemiólogos y epidemiólogos estamos al tanto de esa posibilidad. Bueno, termino diciendo, en la actualidad Pfizer está terminando de hacer sus estudios
ya en niños incluso menores de 5 a 11 años de edad. Moderna está tratando de llegar a los 12 años de edad. Johnson está tratando de hacer algunos planes para recién nacidos, niños y adolescentes, pero no han reportado mucho avance, y AstraZeneca suspendió sus estudios específicamente en niños. Por eso es que ellos ya no siguieron con más evidencia. Ellos se quedaron ahí. Y termino. Y a pesar de que la vacunación esté, seguimos usando mascarillas, lavando las manos, distanciamiento social, quedarse en casa. Sí, no es necesario salir, especialmente ahorita si están pues pensando irse a colocar la vacuna. Cuídense, protéjanse, y aún con la vacuna sigan utilizando. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Pediatría hace una semana lanzó que aunque en unos días regresan los niños en Estados Unidos, regresan con mascarilla. De hecho, hoy la noticia es prácticamente que Estados Unidos vuelve otra vez a usar la mascarilla. ¿Por qué? Porque no lograron avanzar en la vacunación. O sea, yo ya no aguanto la mascarilla, pero el problema es que la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos es la única manera, y va a seguir siendo la única manera. Y esto no es por corto tiempo. Lo siento decir, pero es algo que nos toca lidiar porque es la realidad que estamos viviendo. Así que dejaría el tiempo para ustedes ahora, preguntas, dudas o comentarios que puedan existir. Perdón, me pasé más del tiempo que era. No, excelente, Edwin, muchísimas gracias. Yo creo que muy valiosa toda la información. Previo a la charla, mucha gente me preguntaba por qué se dio esto de que al inicio de la pandemia los chicos no se afectaban tanto y ahora sí. Tal vez solo como para empezar la parte de preguntas, resolver un poquito esta duda, Erwin. Bueno, es una excelente pregunta. Nunca me la habían hecho. He tenido una buena, es primera vez que me hacen esa pregunta. Vean, hay un aspecto principal. La original de Wuhan tenía una afinidad muy importante en personas adultas y especialmente de 65 años para arriba. Esa es una situación, digamos, no sabemos, solo sabíamos de que epidemiológicamente y esta caracterización venía. Pero ya cuando la primera que nos dio un indicio de una mutación, porque un virus lo que busca es en dónde se va a agarrar para él producirse más, fue la variante alfa, cuando empezó a atacar a Inglaterra. En esa se empezó a ver que ya no eran de 65 a 50, sino era gente más joven, incluso adolescentes. Y ahorita hemos visto, que sospechamos que sea una variable delta, es que tiene aún mucha más afinidad, pero los alemanes, déjenme decirle, cuando se revise la literatura, es que no se estudiaba mucho a los niños. Entonces ahí era más que todo como una situación del sesgo en la manera que nos estudiamos. Decían la gente, no, los niños no se enferman, porque como los niños eran prácticamente asintomáticos, no se les hacía el hisopado. Pero vino un equipo alemán, ahí por julio, agosto del año pasado, y estableció que, contrario a lo que se creía, había 9 a 10 veces más, y de hecho hoy día existen 9 a 10 veces más niños. Por cada uno que uno va detectando, existen 9 o 10 que están ahí asintomáticos o que andan, bueno, o sea, no le crean a la cifra de niños. Por eso, muy pocos pasan por alto. Sí se ha hecho, solo que no se diagnosticó como se quería. Y además, recuérdense, no habían suficientes pruebas. Y para el día de hoy no me lo van a creer. Pero nosotros ahí en el hospital, mi trabajo consiste en ver a quién se le hace prueba y quién no, porque siguen habiendo, digamos, poca cantidad de pruebas para hacerlo. Y en un niño, y los niños menores, meterle un hisopo nasofaríngeo es difícil. Lo más reciente es tratar de hacerlo por la vía rectal, ¿verdad? Pero el análisis de la vía rectal, que ya lo hacen con los chinos en adultos, digamos, hacerlo por la vía rectal, esa tecnología todavía no está. Saliva no lo hacen los niños, entonces necesitamos confiar de los aspectos de nasofaringe u orofaringe para poder obtener los datos, y esas limitaciones ha sido que no podamos tener una data ya confirmada, no sospechada, confirmada en niños en relación a por qué es que al inicio quizás se esparció más en ellos, tanto como en adultos, pero simplemente no los detectamos. Yo creo que esto es importante porque yo he visto mucho la tendencia de ver a los adultos con la mascarilla en la calle, pero a los niños no, porque teníamos esta creencia, o tienen esa creencia de que a los niños no les daba, entonces descuidábamos un poco estas medidas de prevención en los niños. Y pues ahora pues estamos viendo muchas consecuencias al respecto, y creo que las medidas las debemos de generalizar para todos, ¿verdad? Totalmente. De hecho, la Asociación Americana ya dice, arriba de 2 años van a tener que utilizar ahorita que vuelven al colegio. Claro. Y al respecto, ahorita que tocaste el tema del colegio, tu opinión con respecto al regreso a clases, ¿cuál sería tu consejo al respecto?
Ahora Bueno, yo que, siempre he opinado, mira, pues, los que mejor, y le dije que a tu audiencia le iba a hablar siempre basado en evidencia científica, no en mi percepción. Fíjate vos que Dinamarca fue un buen ejemplo. Y Dinamarca logró muy tempranamente tener a niños, digamos, colocados, pero lo hizo con ciertas técnicas, que eso es lo que creo que falta, fíjate, Oscar. El problema es de que quieren hacerlo, si vos vas a regresar en medio de una pandemia, tenés que tener aspectos técnicos para regresar. Escúchame bien, no estoy diciendo no regreses, sino regresar con técnica, ¿verdad? Porque el truco de un buen epidemiólogo no es cómo te saca como cuando cerraste un país. Porque cuando vos cerras un país o cerras una escuela, lo difícil no es cerrarla, porque eso lo haces en un ratito. abrirla. Lo difícil es cómo lo haces para abrir, ¿verdad? Entonces, eso requiere una técnica. Entonces, ellos empezaron a educar, y eso dependía mucho de la educación y la disciplina de la población de Dinamarca, de los daneses, en función de seguir las pautas. Las pautas son las mismas. Utiliza tu mascarilla. No estés intercambiando, no le cambies la mascarilla al otro niño y me voy a poner esta. ¿Ya? Se pusieron básicamente espacios. No todos llegaban todos los días. Se crearon espacios de juego para un grupo. Entonces se creaban burbujas de seguridad de 4 en 4. Ponete. Entonces tenías tus burbujas, pero sí. O sea, los niños tenían la capacidad en un momento dado, o por el equipo, había suficiente equipo, había donde lavarse las manos, donde utilizar gel, mantener tu distanciamiento. Si logras esas situaciones y no los metes de un día para otro, sino lo vas escalonando, ¿verdad? Porque no hay manera que vaya a hacer esto otra vez como hace un año y medio atrás. Vamos a regresar de una manera escalonada y de una manera, ya ponete, con básicamente modalidades donde incluyas virtual y presencial. No va a ser de un solo, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que va a ser paulatinamente, porque nosotros dependemos de la vacunación, porque si ya tenés vacunados a los niños, estás tranquilo. Vos no te preocupas, dejemos COVID, como yo te decía un ratito, sarampión. Si sabes que es un niño que no hay sarampión y te están metiendo un niño que no tenés vacunado con sarampión, y sarampión es peor. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que querés es lograr que una persona con todo su esquema entre y ya pueda retomar su normalidad. Eso, por eso va de la mano de los esfuerzos nacionales en vacunación y por el otro lado de la técnica y estratégica que hay que planificarla con las personas, ¿verdad? Técnicamente para el regreso y darle la confianza a tus usuarios, de decirles, miren, esto es lo que vamos a hacer basado en evidencia, ¿verdad? Eso es lo Claro. que yo... Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, nos escribes ahí desde Argentina y nos hace una pregunta que en Argentina están vacunando con vacunas de 2 dosis, pero la segunda dosis nunca llega. ¿Afecta en algo o tienen que empezar el calendario de vuelta como con otras vacunas? Es la pregunta que nos hace. Es una excelente pregunta. Saludos, Argentina. Mira, en este caso, el tema aquí principal es que tienes un periodo de ventana para recibirlo. Lo más importante es que ustedes tienen, digamos, dentro de las posibilidades que están manejando, un periodo que Argentina está produciendo Sputnik, entre ellas, entiendo, también tenían AstraZeneca entre las posibilidades de ya producción, pero en un momento dado lo importante es esto. Si tienes un tiempo para los 3 meses que están manejando con esas dos, debe recibirlo en ese periodo de tiempo. Se ha visto que conforme va pasando más, el refuerzo te puede ayudar a subirlo mucho más. Entonces, no se ha visto que porque pase más tiempo está disminuyendo. En los 8 meses que se ha venido, no se ha visto esta situación desde el punto de vista de efectividad que mencionaba. Pero si, digamos, uno dijera, voy a comenzar con otra dosis, el reinicio de una otra dosis no te garantiza absolutamente nada, porque la primera dosis fue la que te hizo levantar tu Disparar el inmunidad, y lo sistema mismo va a inmune. suceder con las otras. Entonces, lo otro es un refuerzo. Lo único que necesitas es establecer si ese refuerzo, si tienes alternativas, si es Pfizer, si vas a viajar. Entonces, lo más seguro es que Pfizer ha funcionado universalmente con muchas segundas dosis, como para hacer, pero tienes que confirmar esa evidencia científica para que no te pase lo de Johnson Johnson, que están tratando de decir que utilizan Pfizer y no hay ninguna evidencia y te puedas poner en riesgo. Pero de que hay alternativas, sí, de que la comunidad científica está haciendo, es esperar un poquito, ser un poco paciente, y mientras tanto tienes un 60-67% de protección, cuídate
y en lo que sale la evidencia científica va a salir alguna alternativa para ti. Eso no creo que va a pasar, ¿verdad? También Saí nos pregunta que por qué a ciertas personas les ha dado parálisis facial. ¿Tienes algún comentario al respecto? Hay efectos, hablábamos en relación a la vacuna. Eso viene en la parte de farmacoepidemiología, ¿verdad? Y definitivamente hay efectos adversos que no son tan frecuentes, pero pueden existir. Voy a poner un ejemplo. Se ha visto que recientemente Guillain-Barré se ha detectado en Johnson & Johnson, por ejemplo. Guillain-Barré es una enfermedad también neurológica debilitante, tanto el sistema nervioso como muscular, Guillain-Barré. Entonces, como decíamos, siempre hay un perfil relacionado a este aspecto que puede llegar a ser, digamos, un efecto adverso inusual, que para eso existe el sistema de vigilancia en tu país, donde uno se pone en contacto y ellos te pueden llevar inmediatamente a hacer todos los análisis, porque habría que hacerte potenciales evocados, hacer electromiogramas e inmediatamente ver si esto es producto de la vacuna a través del sistema de farmacovigilancia. Eso es muy importante, pero puede haber porque hay afectaciones en el sistema nervioso central. Especialmente este coronavirus, por eso es que pierdes digamos, del olfato, puedes perder el gusto, que están guiados por aspectos en el sistema nervioso central. Entonces puede afectar otros nervios. Nos pregunta Patricia Castillo también, ¿qué tan cierto es que después de la vacunación los niños deben de evitar hacer ejercicio por 15 días por el riesgo de afecciones cardíacas? No, ninguna de las cuestiones. Como vio lo que apareció en el CDC, es una vez reciben la vacunación, hay que observarlos por un mes, porque es en el periodo de ventana de un mes donde si él, mira, siente una presión en el pecho, siente malestar, dolor en el tórax, en ese momento no lo dude, vaya específicamente con su pediatra. Es más, si va a vacunar a sus niños con una vacuna como es Pfizer, alerte a su pediatra que lo va a hacer, de tal manera que él sepa que usted está haciendo una acción y ya él puede prepararse. Es lo que yo le digo a las personas, se preparan y ya básicamente uno puede empezar a tomar decisiones sobre ello. Pero no, el ejercicio definitivamente no tiene nada que ver con eso. Usted se coloca la vacuna y al ratito sale a hacer sus actividades normales. Al respecto nos pregunta Rodas Ode también si debemos hacer una visita al cardiólogo antes de vacunar a niños. No, no es necesario, porque de hecho, cuando ustedes tienen a su pediatra, volvamos a este aspecto. Recuérdense, por eso les decía, el principio de la vacuna es para personas sanas, no es para personas enfermas, aunque ahora se aplica para personas enfermas. El punto aquí es que si ustedes van a colocar una vacuna, el mejor y el que más ha conocido a sus hijos es el pediatra, desde el punto de vista médico. Aparte que las mamás son, pero súper perceptivas en muchos aspectos, ¿no? Son los papás, que es un ejemplo, pero vaya, las mamás son, digamos, expertas en cuanto a los niños. Entonces, si ustedes ven alguna situación, ya la pudieron haber detectado de alguna manera. El hecho de colocarse la vacuna, lo que hace es efectos adversos, no es que saque, por lo menos hasta ahorita, algo, una patología de índole genética, digamos, que haya estado subyacente ahí, quiescente, sin que nadie los haya dicho y de pronto sale, emerge, no es así. Entonces, simplemente es una inflamación. Esa inflamación que se ve en el área miocardio y pericardio se ve en los pacientes que tienen coronavirus, de por sí. De hecho, a ellos sí los controlamos con electrocardiogramas y todo ese aspecto, ¿verdad? Claro. Pero, no, pregúntele al pediatra. Y si por eso le digo, pregúntele al pediatra, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo piensa? Etcétera, en esta manera. Y él conoce a su niño, lo ha evaluado, le ha escuchado su corazón y esto. Y si no, que le haga una evaluación general, no solo un electrocardiograma o un especialista cardiólogo. Aquí nos hacen una pregunta, Glenda, también interesante y que la he tenido yo también, me la han preguntado mucho, tanto para mí, adolescentes o adultos, que ¿cuánto tiempo después de haber tenido la enfermedad pueden vacunarse? Es una pregunta muy frecuente. Miren, pues, este es el punto. Hay 4 categorías de pacientes. Está el paciente leve, que es el 80% de los pacientes. Bueno, permítanme, borremos eso un ratito. Existen 2 categorías de pacientes, el asintomático y el sintomático. Eso sigue siendo así. El 50% son asintomáticos, el 50% son sintomáticos. Los asintomáticos, quitémonos de acá porque nunca vamos a hacer, quedémonos con el 50% de los sintomáticos. De ellos, el 80%, o sea, es de estos los 8 van a ser prácticamente personas que son leves. Y estos 2 van a ser básicamente entre algunos moderados, severos, críticos en la puntita básicamente de acá. En el 80% van a cursar con la historia natural de la enfermedad que va de 1 a 13 días. Eso es todo. Digamos, son 13 días de desarrollo de la enfermedad. 80% de las personas.
Cuando llegan al 14 día, lo más importante es que ustedes ya no tengan ese virus. El virus desaparece entre un rango del día 6 al día 10 después del contagio, porque la única contraindicación para una vacuna es que estén activos con el virus. Cuando ya llegaron al 13, se supone que ya no. O sea, dejamos 10 días para que haya suficiente rango para que ustedes ya no tengan, y el 11, 12 y 13 solo sirve ver para el alivio en el 80% de leves. Entonces, llegando al día 14, digamos, uno ya está fuera de esa enfermedad. Espérense 2 semanas más. Cuenten a partir de ese día 14 de que finalizó el aislamiento, 2 semanas más en los leves. Y prácticamente usted puede ya estar listo para utilizar la vacuna. Ahora, si usted ya entró a un crítico, un severo, tiene que consultar con su médico y va de un rango de 1 mes a 3 meses que les pueden recomendar a no utilizar la vacuna. ¿Por qué? Porque hay, digamos, por el aspecto que puede haber virus remanente, puede ser en un momento dado que tienen bajos los niveles de glóbulos blancos, bajan las plaquetas y eso no es apropiado para efectos adversos. Pero usualmente, eso sería la recomendación. Sí, porque su sistema inmune no va a estar en la mejor línea para fortalecer la respuesta que se espera que genere con la vacuna en ese momento. Por supuesto. Y ponete en Guatemala tenés a gente que ya manejó anticuerpos, porque recordate que en Guatemala, muchos pasa, hay gente que críticos recibieron el famoso plasma de convaleciente. Y el plasma de convaleciente lo que te tiraba son anticuerpos, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ver, evaluar caso por caso para poder determinar. Pero va de 1 a 3 meses usualmente. Ok. También me hacían una pregunta, por ejemplo, el caso muy particular de alguien que ya lleva 17 días desde que fue diagnosticada y le sigue saliendo positiva su PCR. Si esta persona seguía siendo contagiosa y si hay que seguir esperando, obviamente, ¿verdad? Bueno, nuevamente, el contagio usualmente se da del día 6 a 7, pero esta es una pregunta muy especializada. Voy a tratar de responderla de una manera simple, ¿verdad? Perdón, no quiero sonar impertinente o pesado, pero es que es un poco compleja. Vean, lo que detecta la prueba, el PCR, es un mensaje que nos dice, o sea, por así decirlo, un mensajito que nos dice que ahí está una espiga que pertenece a ese antígeno o a ese virus. En tanto persista restos, y aunque no tengan, pueden persistir restos, porque recuérdense que eso agarra el pulmón, agarra otros órganos y ahí genera un espacio y crea como, digamos, desechos que mantienen esa información y eso puede tardar en salir. Entonces, en primera línea, uno piensa que una vez pasados el día 6 al 10, hayan todavía restos y le salen positivos. Y es un positivo. Entonces, tenemos una forma no totalmente validada para saber si lo que se trata es del virus o se trata de restos. Eso es lo que se llama el CT, ¿verdad? O el Cycle Threshold, o como sería una regla de dedo basado en ciclos. Basado en ciclos es esto, miren pues. La prueba de PCR funciona de una manera muy, muy básica. Viene uno, tiene algo una información que permite detectar esa espiga. Y entonces cuando hay muchos virus, uno cicla, uno hace, digamos, varias veces eso para aumentar la señal de esos virus. Cuando hay mucho virus, solo tengo que hacer 2 o 3 vueltas, como que si hubiera puesto uno en la lavadora. Le doy 3, 4 vueltas y ya básicamente ahí sale, sí, ya salió la mugre, pues ahí apareció y sale una señal, que es una curva que nos dice, ahí apareció el virus. 3, 4 ciclos, ese es el cycle threshold. Pero si vengo yo necesito hacer en la lavadora, los ciclos de la lavadora, y le pongo que tuve que haber sacado 40 o 45 veces para que saliera algo de mugre, prácticamente, si yo casi no había mugre ahí, ¿verdad? O restos. Si en 2 o 3 ciclos me salió mugre, es que hay virus. Si me sale arriba de 35, yo necesité 35, 45 virus, es muy poco lo que hay. Tuve que hacer varios ciclos para que saliera la señal. Entonces, lo que estamos haciendo, y eso estamos ahorita hablando con unos que estamos desarrollando unos protocolos a nivel nacional de ese tema, es que si tengo duda de que es persistente, número 1, entonces puedo ver ese CT, Cycle Threshold, para pensar. Es una idea, pero le voy a decir algo más. Cuando termine, si es leve, es de los mayores días, 14 días terminó, ya no se haga la prueba. Nuestros protocolos dicen ya no se haga, ya salió, ya, olvídelo. Nuestros protocolos establecen que no tiene que hacerse ninguna prueba, ni que tiene que salir negativa, porque sabemos que le puede salir positiva.
Lo más importante es que hayan disminuido el malestar, ¿verdad? Y que se haya visto, eso es lo más importante, y cuídese las 2 semanas siguientes después, pero no es necesario hacer ninguna prueba para que se negativice. En este caso, no es, en ningún protocolo se hace. Ok, perfecto. También hay mucha duda con la vacunación en niños con respecto a algunos warnings que han salido con respecto a las afecciones de la futura fertilidad, sobre todo en varones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, los estudios que he podido ver más que disminuir, ha aumentado el número, digamos, de espermas. Y eso es una forma directa. Bueno, tú lo sabes, yo lo sabe como especialistas, la fertilidad está establecida por muchos factores. Entonces, no, la respuesta, digamos, en este momento no tenemos evidencia de que ese sea el caso con las vacunas. Hay muchos otros factores que hay, e incluso, como les digo, en algunos estudios hasta se ha visto que ha aumentado el número de espermas, pero eso no significa nada, porque que aumente el número de espermas no significa, en un niño, no significa que eso va a hacerle más fértil. Ok. Nos pregunta Scarlett Morales, niño con diagnóstico de esclerosis múltiple y tratamiento inmunosupresor. ¿Alguna recomendación especial? ¿Hay estudios de vacunación en ellos? ¿Podemos volver a la escuela o algo que nos puedas comentar? Es una pregunta muy importante. No existe. Primero, no tenemos todavía estudios en subgrupos en niños con esclerosis múltiple. Lo que le voy a mencionar es en adultos y los hemos visto. O sea, no hay una contraindicación de ninguna vacuna hasta ahorita. No hay ninguna contraindicación, porque es peor que tengan y eso es lo que es epidemiológica, es peor que tengan la infección a que sea por la vacunación. Pero eso no significa que puedan haber eventos adversos con su hijo, en este caso, porque pueden haberlos. Además, se está tratando de ver si como están con terapias inmunosupresoras y lo que estamos nosotros es inmunoestimular, o sea, usted está inmunosuprimiendo, lo que nosotros estamos dando es inmunoestimular el sistema. Entonces, hay que ver, no tienen que detenerle los medicamentos para colocarse la vacuna. Se hace con pacientes con cáncer, no se detienen medicamentos. Solo bajo ciertas circunstancias muy específicas que ahorita se van estudiando, se detienen medicamentos en algunos casos, y no estoy hablando de esclerosis múltiple. Pero en general, uno tiene que venir y controlar, ponerle la vacuna y ver qué tanto llega. Ver, me refiero que significa que tiene que confiar porque no hay ningún sistema perfecto para determinar actualmente disponible para saber qué tanto lo hizo, pero le coloca la primera, le coloca la segunda y bajo estricta observación de su especialista. Le tiene que ir a consultar al especialista, le tiene que decir que lo piensa vacunar y si ellos sí probablemente lleguen a un punto que necesiten una tercera dosis, es en quienes se ha visto que se necesitan terceras dosis con medicamentos inmunosupresores. Pero eso está en estudio todavía. Lo que es categórico es que no hay una contraindicación para que con esclerosis múltiple pueda utilizar la vacuna, pero sí debe consultarlo con su especialista para poder coordinar ese aspecto y observar al niño y tomar en cuenta que está tomando inmunosupresores y probablemente hay que estar atento a la evidencia científica, que si la encontramos yo incluso se las puedo pasar. Excelente. Aquí una pregunta que se me hace interesante porque a veces esos límites de edad no los tomamos muy radicales. Nos dice aquí que los jóvenes de 18 años que se vacunan con Moderna por haber pasado recientemente la adolescencia también corren el riesgo de que se les inflame el corazón, o a esa edad ese riesgo ya es cero a pesar de su cercanía con la adolescencia y la niñez. 16, 18 años. El tema aquí ahorita es que si se dio cuenta en el warning que hace el CDC, incluso lo hace hasta para adultos. O sea, el tema aquí no es un aspecto solo de edad, no sabemos, solo, de hecho, el que empezó a crecer 16 años porque 16 años es donde estaba aprobado Pfizer, ¿verdad? Y recuérdense que estamos viendo con un tiempo atrás, o sea, no es que hoy aparezca alguien con una situación como lesiones en el corazón y de pronto, que son transitorias, por cierto, no son permanentes, pero ponen en riesgo y ponen en alerta al equipo, ¿verdad? En un momento dado, digamos, no hay cero riesgo. No hay cero riesgo, lo comentaba, en medicina no hay cero riesgo. Todos pueden ser. Y les digo, yo personalmente, a mí esto me apasiona, a mí me encanta esto. Y vivimos a una persona, precisamente con el caso de una, como mencionábamos con el caso anterior, que tenía la probabilidad de poder tener un efecto adverso con una vacuna. Y lo seguimos y vimos específicamente los efectos adversos. O sea, si uno es acuicioso, uno puede ver cómo puede pasar y hemos podido seguir a lo largo del tiempo los efectos adversos que sospechamos, porque no se pudo confirmar, que pudo ser asociado a la vacuna. Entonces,
Aquí lo importante es saber de que existen ciertos riesgos que son mínimos comparado con el beneficio que puede tener y seguirlo en el tiempo. La edad en este momento es una parte que era arriba de 16 años. Puede ser que más adelante, porque estamos empezando a vacunar de 12 para arriba, miremos un poco en 12 arriba. En niños especialmente, y es en la segunda dosis, no es en la primera dosis, por lo menos en lo que está ahorita descrito. Aquí nos hacen un comentario, si sabes algo sobre la vacuna de la Sputnik en aerosol en niños. No, todavía no. Las únicas que hemos visto es Light, por ejemplo. Los otros que han estado trabajando, que es nasal, son los cubanos. Creo que es Abdala, la que ellos están haciendo. Pero ningún estudio, ningún ensayo que haya llegado en niños todavía y digamos que se esté probando. Abdala, la cubana, es la que se ha habido, ¿verdad? Pero puedo investigar más. Y la otra que es la Light, porque hay unas versiones Light que son para los que ya tuvieron COVID-19. Y entonces los que han tenido COVID-19 están recibiendo una porque se cree que el que ya tuvo COVID desarrolló digamos, la respuesta inmune y se trata de la segunda como que si fuera su refuerzo, básicamente. Nos pregunta Odette también si una niña que tuvo Guillain-Barré por unas horas podrá vacunarse. Sí, no hay ninguna, digamos, contraindicación absoluta, excepto tener COVID-19 que no permita que una persona pueda tener. Si esta persona no ha tenido COVID-19, no va a ser Janssen lo que utiliza. Probablemente el médico dirá, mire, sabe que no utilicemos un vector viral, utilicemos ARN mensajero. En esos casos, probablemente uno debe considerar cierto tipo de vacunas. Pero en este momento no existe una alerta en relación a que personas con Guillain-Barré o personas que han sufrido con Guillain-Barré no puedan vacunarse o hay alguna vacuna específica que no puedan recibir. Sin embargo, existe el riesgo de que pueda tener una reactivación de una enfermedad si fuera Janssen. Johnson & Johnson que fue la primera que las estableció, ¿verdad? Ya son otras, pues podría ser, pero es una situación que es muy infrecuente y lo único que tiene que hacer es observarlo, comentarle al neurólogo con que lo trabajó y al pediatra en este caso y decirle que va a vacunar, qué opinan y qué aspectos tienen que estar listos si en dado caso alguna situación se reactiva. Excelente. ¿Cuál es raro? Rocío nos preguntaba sobre si era sobre los trimestres del embarazo para vacunarse, que ya lo comentamos, ¿verdad? Que era más seguro entre el segundo y tercer trimestre y que si están vacunando embarazadas en Guatemala, por el momento solo maestras. Solo maestras, exactamente. Sí, solo médicas. Sí, que es lo que mencionaba el doctor Calwan, ¿verdad? Que idealmente debería ya estar abierto para todo el que quiera vacunarse arriba de 18 años y no estar poniendo ya tantas barreras porque realmente está frenando realmente el proceso de vacunación. Pues Erwin, yo te agradezco muchísimo, realmente creo que ha sido súper enriquecedor todo esto. Hemos resuelto muchas dudas, creo que ha quedado muy claro qué beneficios tenemos con la vacunación, lo que aporta cada una de las vacunas. También nos ha quedado muy claro, creo yo, de que tenemos que platicar en el caso de nuestros niños con los pediatras, establecer bien las bases de salud propias de nuestros chicos. También el tema que tocaste de que es importante que completen sus esquemas de vacunación de los esquemas y los protocolos no COVID antes de pensar en la vacuna de COVID. Y pues observar también, ¿verdad? Falta mucho también que investigar y que ver al respecto. Y tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Realmente no todo está dicho porque estamos aprendiendo en el camino con respecto a esta pandemia, ¿verdad? Así es, así es. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar a nuestra audiencia? Bueno, Oscar, primero que todo, gracias. Me repito con el honor, nosotros, como digo, yo verlo a él, no nos vemos tan frecuentemente, no hablamos tan frecuentemente, me siento de Facebook, pero cuando nos vemos, sentimos como que si fueran esas ocasiones en que nos juntábamos ahí entre el M2, M4, ahí sí. en la facultad. Eso es lo que recurre. Primero, agradecerte, porque para mí realmente es delicioso poder tener esa experiencia. Sos una persona que irradias tu cariño, tu carisma. Por tu hogar, el hogar que tenés. Y yo creo que ese cariño, ese amor tiene que ser lo importante acá. Lo estás haciendo porque además lo que haces, siempre has amado la medicina, más a la gente. Y eso es parte que has irradiado ahí con yo. O sea, prácticamente toda tu familia, ¿verdad? Yo sé, eso es número uno. Creo que necesitamos más de eso en este momento. Necesitamos, el mensaje es esperanza. Ya vienen las vacunas, ya están acá. Ahorita ya sean un poco pacientes, ya les va a tocar a los niños. ¿Verdad? Y vamos a los que estamos al frente, estamos luchando, pidiendo de que ya vengan. Van a venir.
No nos desesperemos. Si están pensando en que me voy a Estados Unidos para ir, yo también quisiera hacer lo mismo, pero digo, paciencia, todo llega a su tiempo. La gente pensaba que no iba a haber y de pronto nos llegó 4.5 millones de vacunas a Estados Unidos. Yo le llamo a eso, sí, no debería ser así, pero creo que Oscar y yo hemos siempre pensado el aspecto milagroso que puede existir, porque estos los niños somos hijos de Dios. Y fuera de lo científico, yo soy un tiene que ver los aspectos científicos, creo mucho en ese aspecto. Y creo que hay que mantener las oraciones, cuídense desde ya, no estén teniendo reuniones, no estén teniendo celebraciones, por favor, de cumpleaños. O sea, esperemos un poquito más, ¿verdad? Y eso va a pagar, porque viera qué triste es ver familias completas que nos llegan, y han desaparecido familias completas por esto, y por cosas que pudieron haber hecho cuidándose, usando mascarilla, distanciamiento, no reuniéndose, lavándose las manos y esperando el momento de la vacunación, porque va a llegar, ¿verdad? Definitivamente Dios no deja a sus hijos, y mucho menos los va a dejar a ustedes a un lado, en donde quiera que estén, ¿verdad? Así que nuevamente muchas gracias, un fuerte abrazo y mis respetos para Cedis, y que esto siga creciendo, ¿verdad? Para todos. Gracias por tu presencia, y a toda nuestra comunidad, pues espero que esta información sea de mucha utilidad y sobre todo que la apliquen, y en 15 días los esperamos con un nuevo tema, y recuerden que somos lo que sentimos. Los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Erwin. Ya no estamos en vivo. Te agradezco muchísimo. Realmente creo que las dudas se pudieron resolver fabulosamente, y